damos la bienvenida a Juan Mateo Montoya Rendón, licenciado en Teatro de la Universidad de Antioquia y magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía de Uniminuto. Es autor del libro de dramaturgia También ellos resucitan, con Fallidos Editores Medellín, y ganador de la beca en creación dramatúrgica de Estímulos del Arte y la Cultura 2022, con el texto Aquí te espero Pinocho. Dirige la corporación La Parlacha en la Comuna 13 de Medellín, desde donde escribe y dirige obras de teatro con jóvenes excombatientes de las extintas FARC, con población privada de la libertad en la cárcel Carlos Lleras Restrepo, con la comunidad del Mirador San José y junto a la Comisión de la Verdad en las subregiones de Antioquia. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí también, por resistir, por escuchar, y es un privilegio pues conversar aquí con ustedes. Espero tocar los oídos y el corazón de cada uno. Yo traje unas notas, pero obviamente se me va a olvidar todo, entonces de pronto vengo acá, igual termino hablando otra cosa diferente a la que planeé, como a veces pasa, como casi siempre pasa. Y quiero administrar bien el tiempo, entonces empecemos de nuevo. En septiembre del 2018, más o menos, no sé bien la fecha, pero sí sé que es por ahí, me invitaron por primera vez a hacer un monólogo de teatro en una cárcel que se llama Bellavista, a las afueras de Medellín. Y bueno, con mucho miedo, con muchas dudas, con todo el estigma que tiene la población carcelaria y demás, igual me aventé, fui a presentar mi monólogo con un grupo pues que se estaba proyectando a hacer trabajo social dentro de las cárceles, y bueno, fue una experiencia pues como muy reveladora. Desde ese momento, toda mi manera de escribir teatro, pensar teatro, hacer teatro, proponer teatro al otro, quedó pues marcada de por vida. Yo digo que voluntariamente tengo cadena perpetua. Yo decido estar con ellos, así no haya cometido ningún delito. A cada rato le digo al IMPEC que me deje amanecer, literal. Y el IMPEC es como, no, eso no es posible. Pues no. Déjenme amanecer porque yo necesito ver a esta gente, pues cómo vive acá, cómo convive, cómo habla, cómo pues para pensarnos cosas y estrategias para trabajar con ellos, para escribir mucho con ellos y para hacer teatro con ellos. Entré y mi primera experiencia fue con el patio número 9 de Bellavista, que es donde se acobija la población. Digamos, los patios están bautizados por diferentes delitos, entonces en ese patio específicamente estaba la delincuencia común. Devuélvete porfa al anterior. Y empezamos a trabajar con las Autodefensas Unidas de Colombia. Pero entonces, ahorita les explico esa foto que tiene que ver con las Autodefensas, que es el grupo que montamos allí. Yo arranco a presentar el monólogo que llevé y uno se espera pues un montón de hombres muy atacantes, muy intimidantes, y en primera instancia es como lo que reflejan, ¿cierto? El monólogo comenzó a avanzar, había una parte en el monólogo donde yo me quebrantaba y me ponía a llorar, efectivamente así lo hice pues en la puesta en escena, y uno de esos hombres se levanta, rompe la cuarta pared, viene, me toca literalmente y me seca las lágrimas. Él se quita la camisa y me seca mis lágrimas, y él también estaba llorando, estaba conmovido por pues algo de la actuación o lo que estaba diciendo, no recuerdo el texto específicamente. Él me seca las lágrimas, entonces eso me quedó pues como marcado en todo el imaginario, como que él me seca las lágrimas y yo le seco las lágrimas a él. O sea, este puede ser un espacio en donde los dos nos miramos, no catalogándonos qué tan bueno y qué tan malo es, sino sequémonos las lágrimas, que finalmente son iguales. Pues usted no llora sangre, usted llora lo mismo que lloro yo. Entonces sequémonos las lágrimas, comencemos a entablar como una suerte de puente desde el teatro y desde la dramaturgia, donde nos podamos remendar las heridas, que ambos estamos llenos de ellas. Entonces arrancamos, después de esa experiencia dije que quería seguir trabajando con la población carcelaria, y arrancamos con este grupo que son el patio de las autodefensas. Ya pasamos de delincuencia común a trabajar con este tipo de victimarios. Para comenzar a trabajar nos teníamos que dejar intervenir los celulares. Entonces literalmente entregamos el celular para que lo intervinieran y nos tuvieron interceptados por 1 o 2 meses. Conversábamos entre el equipo y escuchábamos una tercera voz que aparecía de repente y decía: ya están hablando, o están saliendo de la comuna, van para la cárcel. Y esas son, digamos, algunas aristas que comienzan como a intimidar el proceso, pero finalmente pues
es entrar a su mundo, y su mundo está tan sesgado de secretos y de cosas debajo de la cama que finalmente es casi que su única manera de relacionarse con el exterior. Entonces, obviamente accedimos, pues yo quería entrar a ese territorio como fuera, y bueno, vivimos con el celular así, aprendimos a vivir con el celular así. Ya después no apareció ninguna tercera voz, supongo que ya no está intervenido, creo. Y montamos con ellos esta obra, que es una versión libre de Edipo. Digamos que todavía no estamos explorando tanto una dramaturgia personal, sino, como le estaba diciendo la compañera ahorita, una necesidad de ellos, muy intelectuales. Habían leído ya Edipo antes de haber estado ahí en la cárcel, y la montamos. Una versión obviamente colombianizada que pudiera como relatar lo que ellos quisieran relatar. Y con esa obra ganamos como un pequeño festival que se organiza entre algunas cárceles regionales. Y ahí arrancó todo el proceso creativo con personas privadas de la libertad, que a su vez eran excombatientes, porque digamos, ellos son de las autodefensas, pero ya no están ejerciendo pues el combate. Entonces están en otra estancia, otra manera de relacionarse con el conflicto armado. Todavía muy presentes, pero al mismo tiempo como desde otra orilla. En el 2020 la pandemia nos sacó de la cárcel de adultos. Nos cerraron las puertas por protocolos de bioseguridad, pero paralelamente se nos abrieron las puertas de las cárceles de los menores. Y yo, frente a ese momento de la vida, decidí quedarme con los menores. ¿Sí? Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Encontré en los menores infractores, o sea, los que están privados de la libertad, pero que no han cumplido su mayoría de la edad y que son excombatientes porque fueron reclutados por las FARC, sobre todo, cuando tenían 7, 8, 9 años en diferentes zonas rurales del país, y que ahorita están pagando pues la condena. Decido quedarme con ellos. Encontré en ellos un poco más de esperanza. Los adultos tienen esperanza, por supuesto, pero tienen muchos más años como que pagar antes de volver a la libertad. Y con los menores había una posibilidad de retorno a la sociedad un poco más real, un poco más visible, ¿cierto? Pues finalmente, de los señores que vimos en la foto anterior, pues tiene 50 años y le faltan 20 años todavía. Entonces es como, pues es un cambio que va a suceder internamente, y no se sabe si va a retornar a la vida en sociedad. Entonces, en cambio, estos chicos pues tienen 16 años, 17 años, y van a retornar en 2, 3 años. Entonces había que pues como apurar todo el tema de, bueno, usted entonces va a volver a qué, a dar bala o qué, o vamos a reconstruir vida. Entonces me instalé con ellos. Arrancamos en la cárcel de menores Carlos Lleras Restrepo, en una sede que es rural, donde están los que fueron reclutados y que son hijos del campo. No los parió el asfalto, sino que ellos se relacionan con arar las vacas, con levantarse temprano, con el olor de la grama mojada, con ver el atardecer o el amanecer desde una perspectiva rural, donde no hay tanto smog. Pues ellos son hijos del campo. Entonces hay una sede de la cárcel que es en el monte, y tienen muchas actividades allá, como sembrar, como arar las bestias y demás. Y eso creemos que aporta a su proceso restaurativo. Y iniciamos un diplomado en comunión con la Corporación La Parlacha, que es la entidad que yo dirijo sin ánimo de lucro, y el Minuto de Dios, para crear el diplomado en dirección y dramaturgia experimental, que tuvo en la cárcel de menores 3 cohortes. Esta fue la primera cohorte. Con ellos comenzamos a trabajar lo que les quiero presentar, que es una forma de dramaturgia llamada textos cifrados o dramaturgia para sí mismo. Y ahorita les voy a hablar un poco de ellos. Me encanta compartir el pixel con ellos. Yo no tengo la necesidad de salir pixelado en las fotos, pero de la empatía que estaba también hablando la compañera ahorita, yo siempre, pues si vamos a estar pixelados, pues todos nos pixelamos hasta que retornen a la libertad y podamos vernos los verdaderos rostros por fin. Vale. La justicia restaurativa, que es el proceso que ellos caminan para volver a la sociedad, tiene unos protocolos de perdón, que es complejo porque el perdón no debería tener protocolos. Pues el perdón no se tiene que hablar verbalmente. El perdón no es una palabra singular, es una palabra plural. No hay perdón, hay perdones. Y todos fabulan los perdones de acuerdo a cómo necesitan vivirlos y recibirlos también. Entonces, básicamente el protocolo hegemónico es que se sienta en una habitación neutra a la víctima, al victimario,
tienen un diálogo, obviamente acompañados por psicosocial, todo el programa pues de la cárcel. El victimario asume la responsabilidad, la víctima escucha hasta donde sea capaz de escuchar y se trata de llegar a una posible conciliación para que el victimario, cuando retorna a la vida en sociedad, retorne con el menor número de enemigos posible. Es también una ilusión, ¿cierto? ¿Quién puede contar cuántos enemigos tiene? Y más una persona que prestó sus manos para hacer lo que pasó aquí. Entonces es un protocolo que a veces funciona y a veces no funciona. Entonces en esa grieta en el sistema me cuelo yo con la dramaturgia y me cuelo con el teatro. Y le propongo a la cárcel otras formas de perdón, porque algunos de estos protocolos son fallidos. Y el grupo que acabamos de ver en la fotografía, todos tuvieron protocolos fallidos, porque las víctimas no querían verlos y tienen todo el derecho. Pues cómo me voy a sentar también con el que me destrozó la vida, se llevó mi hijo, no sé, y no quiero ese protocolo. Entonces hay otros, ¿cierto? Otras maneras ahí. Y en uno de esos pues está la forma de las cartas. Ellos comienzan a escribir cartas y a mí eso ya se me parece a dramaturgia. Ellos comienzan a escribir cartas que envían a las víctimas y las víctimas pues deciden, o las familias de las víctimas, porque normalmente la víctima pues ya no existe, si fue un asesinato, un feminicidio y demás. Y las familias deciden si contestan o no, muy digna también esa decisión. Y este grupo de excombatientes, estos chicos, todos tuvieron el proceso de cartas fallido. Ninguna víctima ni los quería ver, ni quería dialogar, ni quería contestar las cartas. Por eso yo le pongo a esta parte cartas a nadie. Ellos estaban escribiendo unas cartas que jamás nunca iban a ser leídas. Entonces, en la parte de como del estudio de la dramaturgia experimental, comenzamos a pensarnos una dramaturgia que no va a ser leída. Normalmente escribimos para montar o para ser leídos. Ellos no tienen otro destino más que no ser leídos. Es alguna de sus tantas consecuencias. Y entonces, en base a eso, comenzamos a crear una dramaturgia que era para mí. Porque tal vez el que necesita primero ser leído soy yo. O por lo menos el primero que necesita instalar una forma, un garabato de perdón soy yo. Y me lo comienzo a escribir a mí mismo. Pero ellos tienen maneras de cuidarse a sí mismos. Entonces por eso surge como este dislocamiento de la dramaturgia, y es que nos arriesgamos a escribir en cifras o nos arriesgamos a sacar el significado. Ahí ya estamos hablando de teatro postdramático, que no necesitamos que el otro entienda, sino que hay primero pues como un espasmo, una necesidad de, como sea que lo necesito decir, pero necesito decirlo. A veces no es en español, a veces no es obedeciendo a líneas gramaticales, a veces es como el devenir de ese perdón plural me lo esté exigiendo. Entonces con ellos comenzamos a hacer como esta dramaturgia cifrada. Dale. Por ese tiempo estudié curiosamente un tiempo con Víctor Gaviria, que sabemos pues es el cineasta detrás de unas películas muy, pues ya ustedes saben. Y estudiamos particularmente las narrativas que él utilizó en Rodrigo de No Futuro. Y entonces hay una historia brutal. El co-guionista de Rodrigo de No Futuro es Ramón Correa, que es él. Él está muerto en este momento, lo asesinaron en el 91. Y tenía un diario cifrado, porque pues era un chico que delinquía en Medellín y tenía tantas cosas que decir, pero ninguna podía ser escuchada porque inmediatamente lo incriminaban. Entonces este muchacho, un filósofo estrato 2 o estrato 1, ¿cierto?, que de pronto no tuvo acceso a la universidad pero estaba filosofando de una manera increíble, era un genio, comienza a crear otro abecedario, un abecedario de la orfandad, un abecedario que no era conocido, para poder encontrar una manera propia de escribir lo que él necesitaba sin que el otro entendiera. Entonces tenía un diario que llevaba las grabaciones, algunas de los fragmentos se los comparte a Víctor Gaviria para que a partir de ahí se gesten algunas escenas de Rodrigo de No Futuro, y es más o menos lo que está escrito ahí abajo. Un código donde él cambia las letras por números y él termina escribiendo como unos códigos numéricos que solamente él sabe qué dicen, porque están describiendo horrores casi que indecibles. Dale. Entonces obviamente yo tomo este referente, comienzo a explorar con los chicos en la cárcel esta manera de escribir y me encuentro con un autor que se llama Peter Carroll, que examina como con lupa esto de las apofenias, que las apofenias son unas secuencias en la vida.
como unas apariciones en la cotidianidad que te persiguen. Son como unos gestos que aparecen y desaparecen en la manera en la que tú vives y están tratando como de decirte que ese gesto se repite por un algo, que esas secuencias que aparentemente no tienen sentido, detrás tienen como unos significados a lo que tú no logras poner en palabras. Entonces cuando ponemos a narrar un victimario acerca de la escena del crimen, se va a quedar en 2 o 3 palabras que no logran describir la magnitud del hecho, porque tal vez la magnitud no está escrita en español, o tal vez lo que él hizo no está escrito en palabras. Entonces hay que, como dramaturgos, comenzar a gestar otros abecedarios en donde el victimario se encuentre y pueda comenzar a narrar. ¿Para qué? Para que se desdoble. Casi todos necesitan ver lo que hicieron desde afuera. Pinocho, la beca de la que estaba hablando, la compañera que presentó, narra pues el feminicidio de una niña y el victimario está en escena. Y cuando estábamos montando la escena del feminicidio, que es la escena número 2, él en escena está atrás viéndose en un espejo y cuando yo estaba dirigiendo, montando la escena, él siempre se salía y se hacía a mi lado porque él necesitaba ver lo que el actor que estaba representando, lo estaba representando a él matando a la niña, necesitaba verse. Todos nos desdoblamos, pues usted escucha su audio de WhatsApp a veces, usted mismo hablándose. Vernos al espejo es un acto de desdoble, porque para fabular y entender lo que hice necesito como salirme de mí por un instante y verlo, y la dramaturgia permite eso, como salirnos de nuestra forma corpórea, así sean letras, indecibles, garabatos, jeroglíficos, y ver ahí lo que yo hice, en este caso las cosas horripilantes que ellos hicieron, y comenzamos a escribir así como lo que nos comenzaba a aparecer. Hay un caso en específico, pues fueron varias cohortes, los estudiantes investigaron cosas geniales, la dramaturgia luego se transformaba en dirección porque esas secuencias terminan convirtiéndose en mapas que ellos luego trazan en el cuerpo y en el espacio, y finalmente cuando escribieron ya estaban montando. Casi siempre uno escribe y va imaginando lo que va a montarse, y con ellos no es la excepción. Estos 2 árboles están en Belén de los Andaquíes, en Caquetá, donde se dice funcionó durante muchos años la Escuela de la Muerte de Belén de los Andaquíes, donde los paramilitares iniciaban a los niños y las niñas, los voy a mencionar así como dato curioso, 17.934 niños, niñas y adolescentes fueron usados para hacer la guerra en Colombia, dice la Comisión de la Verdad. Y en Belén de los Andaquíes aparece esta escuela, y en los árboles, dice que era la escuela porque era la escuela del pueblo, o sea, donde el salón pues donde tenían los pupitres, corrían todo, improvisaban morgues para enseñarle a los niños a diseccionar, a cómo se entierra el cadáver, cómo se chuza como si fuera un chorizo para que luego no se infle y los montículos en la tierra delaten dónde están las fosas, cómo los niños aprendían a torturar ensartando hilos en los globos oculares de las víctimas. Y yo tuve en la primera cohorte un estudiante que participó en la Escuela de la Muerte, pues él era un estudiante del pueblo, Puerto Torres, Caquetá, y se los llevan, entraban a las casas, pedían las llaves y se llevaban los niños, y como tenían las llaves podían entrar cuando quisieran. Y entonces estas fueron las apofenias que este estudiante utilizó para configurar su propio abecedario de la crueldad, porque las apofenias son gestos, son arañetazos, son rasgos, son disparos, son machetazos que luego él convierte en palabras, y esas palabras se convierten en textos, y esos textos se convierten en escenas. Esas desgarraduras en el árbol no sabemos si fueron los gritos de alguien o los arañetazos de alguien o lo que sea que haya sucedido ahí, y él a partir de eso comienza a construir su dramaturgia. Él se llama Alejandro. Él comienza traspasando las imágenes de los árboles a las paredes de su habitación. Entonces él escribe los días buenos y los días malos, así esa foto es real pues de su habitación en la cárcel, y las rayitas verticales significan ciertas palabras y las crucecitas o las X significan otras palabras, y a partir de eso él configura este texto que creo que por tiempo no lo podemos leer, o mientras hablo le echan ahí una ojeadita. Él habla ahí de una vez que entró a la casa de la profesora y habían unos cuerpos escondidos debajo de la cama y salían las manos y a él lo ponían a limpiar los charcos en el suelo y demás. Dale. Esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia dramatúrgica ya comienza a contener palabras en español, entonces él hibrida
su propio abecedario de la crueldad lo hibrida ya con palabras en español, para ir tejiendo ese texto que él nombra como dramaturgia, que es autoficcional, porque son los testimonios de él que ya comienzan a instalarse como en una fábula. Entonces es su propia vida, pero también tiene un condimento ficcional. Entonces aquí ya digamos él me revela algunos de los códigos y cómo la rayita significa esto y el arabesco significa esto y el remolino significa esto, y cómo comienza a escribir como su propio jeroglífico, que también es, una palabra preciosa. Cuando vemos textos egipcios no tenemos idea qué dice ahí, pero ahí dice algo, entonces no significa que tenemos que entender, y ellos, digamos, en ese momento de la creación no necesitaban ser entendidos, sino escribir para ellos. Dale. Otro ejercicio que hacemos para fabular nuevos abecedarios y que se puedan expresar de manera cifrada son inventar nuevos verbos. Entonces él pone en infinitivo su nombre, se llama Alejandro, entonces inventa el verbo alejandrear, que significa limpiar los trapos con los que tengo que asear el piso luego de que la sangre quedaba ahí. Eso para él era un acontecimiento perturbador, porque se quedaba horas y horas estregando y luego lavando los trapos, y eso para él se volvió un verbo. No existe el verbo alejandrear, pero en el abecedario del retorno al perdón de este victimario en específico sí existe el verbo alejandrear, y fabula esa nueva manera entonces de verse a sí mismo como infinitivo, como nombre que está sucediendo, y que se podría hacer con los apellidos y instalar también una manera de ver hacia atrás la genealogía y la herencia de la violencia de lo que pasó en su pueblo. Dale. Este ya es el momento en el que ellos comienzan a hacer la transposición a la dirección. Efectivamente no puedo mostrar sus rostros, el ejercicio lo hicimos con máscaras, y él monta esta obra, se llama Examen Final, un buen día para morir. Él termina de configurar toda la metáfora de escuela de la muerte, y digamos a partir de esa metáfora entonces hace su propia puesta en escena, donde, insisto, se desdobla para verse desde afuera y entender lo que él hizo, lo que hicieron sus manos y lo que nunca más pueden volver a hacer, y tejiendo un puente hacia sí mismo, una reconciliación hacia su propio cuerpo, hacia sus propias pesadillas, por fin dormir, que se acabe la gastritis o todas las consecuencias que le deja la muerte. Dice un profe maravilloso que se llama Oscar Tibaduiza, de la Maestría en Paz, el que quita una vida pierde su vida, así pague los años en la cárcel, así haga un proceso de justicia restaurativa óptimo, toda la vida va a pensar en la vida que quitó, la vida que quitó su vida. Eso ya es una carga pues que considero que desde el teatro podemos enseñar a cargar, imposible quitársela, pero si podemos fabular nuevas maneras de vivir con ella, crear códigos, textos, maneras de narrarse, y que el otro se encuentre como en un espejo, pues es válido, y yo quiero investigarlo hasta que me alcancen las fuerzas. Ya. Muchas gracias. Pues primero profesar como la admiración por todo el trabajo que estás haciendo y la parla. Él tiene la corporación que da en la Comuna 13, y bueno, pues como profesarte mi admiración y mi cariño hacia todo el trabajo que estás haciendo. Gracias, Chucho. Y bueno, Mateo, yo sé que esta es una pregunta que muchas personas te quieren hacer y sé que casi siempre te la dicen, y quisiera hacerla porque de pronto no la quieren hacer. A Fabio Rubiano alguna vez le preguntaron por qué hacerlo desde el lado del victimario. Vos sabes que en el proceso de Labio de Liebre hubo pues como unas acusaciones o unas argumentaciones en contra de esa dramaturgia por trabajar desde el lado del victimario. Entonces me gustaría como que nos contaras por qué escogiste esa perspectiva, y desde el lado ético dónde te posicionas para hacer todo ese trabajo, porque creo que es muy importante como aclararlo, y porque sé que me lo has dicho, pero sé que es importante en este momento para el auditorio. Yo creo que dos cosas rápidas. Primero, ojalá yo pudiera ser selectivo con lo que me duele. Ojalá yo pudiera escoger lo que me duele y lo que no me duele. Pero no puedo ser selectivo. Pues lo que me duele, me duele. Y así yo trate como de huir. ¿A dónde voy a huir de mí? Yo puedo huir de usted. Ahorita me voy para Medellín. Pero yo ¿a dónde huyo de mí? Y de la necesidad que yo tengo de escribir y hacer con esta población en específica. Probablemente da un antecedente histórico. En la Operación Orión, porque yo la viví en la Comuna 13,
pues los que estaban enfrentándose al Estado y los que estaban disparando y los que estaban todos, yo crecí con ellos, entonces para mí era muy difícil, pues yo sabía quién estaba detrás de la capucha y que juntos habíamos tomado chocolate alguna vez en la casa de mi abuela, entonces para mí es muy difícil ponerle un rostro de monstruo al rostro de mi amigo. Ahora, no es una defensa, ¿cierto? Les dije que acaban de perder su vida, ¿cierto? El que ejerce la guerra pierde su vida. Y así hagamos dramaturgia con y para ellos, esa marca de Caín va a quedar permanentemente, no se lava con agua y con jabón, queda en el corazón. Y eso ya es como suficiente. Y por otro lado, yo creo que el arte puede ser preventivo, previene la guerra, por supuesto, lo hacemos con la pedagogía. Puede ser atacante, sí, el que está haciendo la guerra en este momento. Si ve una obra de teatro, lo puede conmover y puede entrar en razón. Pero también el arte puede ser post, después de la guerra. Porque hay gente que vive después de la guerra, ya la hizo, ya disparó. Y entonces, o sea, lo vamos a echar a morir y que se pudra de frío y olvido a un edificio viejo. Si ustedes, estoy especulando, si yo entiendo que la gente no quiere ir a la cárcel y sentarse a comer pues sudado de pollo con un man pues que desplazó y que atacó y desgarró, por alguna razón a mí eso me apasiona y yo digamos voy en nombre del que no es capaz, porque yo creo que la paz funciona con dos cosas que se unen: hombres arrepentidos que son abrazados por pueblos perdonadores, y la una no existe sin la otra. Los hombres no se van a arrepentir si los pueblos no perdonan, y los pueblos no van a perdonar si los hombres no se arrepienten. Y esa diada funciona de ida y vuelta. Yo con mi dramaturgia hago las veces de pueblo perdonador que cruza la frontera, cruza la niebla, llega a la cárcel, hace la fila, que me pongan los sellos, y yo me siento a hablar con usted para mirar desde lo que yo estudié, que es el teatro, cómo hacemos para que usted se remiende y retomemos los quebrazones que es su vida ahora después de la guerra. Que muchos de ellos, en el caso de estos que vieron en esas fotos, pues se los llevaron, ¿cierto? Les prometieron un computador y llegaron al campamento y no había ningún computador. O simplemente pues se tenían que ir porque esa era su cosmovisión del mundo. No había universidad, no había nada más. Entonces muchos de ellos hicieron la guerra sin decidir hacer la guerra. Luego ya la guerra les interpeló el cuerpo y no había escapatoria. Bueno, tengo dos preguntas. Uno, ¿con qué escribían? Pues suena como muy lógico, pero a raíz de una experiencia que tuve durante mis estudios aquí en la universidad, que también estuvimos en la cárcel de Buenavista haciendo la práctica artística y montamos también una obra de teatro con los presos del Patio 1A. No nos dejaban darles lápices, porque el lápiz es un arma, ¿no? Entonces, pues no sé cómo se negoció eso. Sin embargo, confieso que yo regalé un lápiz. Eso sí, lo miré a los ojos y le dije que no iba a chuzar a nadie con eso, ni se iba a hablar con eso, que tenía que escribir. Y de verdad escribí una buena obra. Era el dramaturgo del grupo. Entonces la pregunta, la uno es con qué escribían, y la dos es quién sos vos después de esa experiencia. ¿Cómo te transformó esa experiencia y te sigue transformando porque estás en presente en este momento en eso? Se han tejido como unas confianzas. La primera vez que entramos no podíamos entrar ni una nariz de clown, ni una moneda de 100 pesos. No se puede entrar absolutamente nada. Pero con el tiempo y con los frutos mismos que ellos van dando, pues por ejemplo el psicosocial llega y nos dice, desde que él ve teatro se ríe. O sea, ellos van mostrando unas evidencias, ¿cierto? Y eso hace que la cárcel escuche lo que tenemos por decir los artistas a los procesos de restauración. Pues que nosotros no estudiamos para caminar por el espacio y que nos contraten solamente para hacer no sé, como un BTL en algún lugar porque necesitamos los pasajes. Todo eso es válido y caminen por el espacio y todo, y es muy importante. Pero si somos un país que está transitando a la paz, obligatoriamente hay que escuchar a los artistas, porque nosotros fabulamos nuevos pueblos, nacimos con ese don, todos los que están aquí, todo el tiempo están fabulando nuevas Colombias, nuevas Calis, entonces nos tienen que escuchar, y en este caso la cárcel nos ha escuchado, hemos ganado sus oídos, tanto que en este momento Pinocho
está privado de la libertad, pero nos lo dejan sacar de 4 de la tarde a 9 de la noche para que él haga las funciones. Ayer estrenamos en la Casa del Teatro y nos habían dicho que el IMPEC iba a ir a revisar los camerinos, que para ver si no habían salidas clandestinas. Nosotros, venga, pues pero usted paga la boleta. O sea, si va a venir, se paga la boleta. Y después nos dijeron que no, que confiaban en nosotros. Entonces hay una confianza pues que se está gestando ahí. No quiero creer que fue la confianza. Entonces sí, lápices, o sea, normal, ya nos dejan entrar todo para que ellos exploren, ya entramos vestuario, maquillaje, incluso pues una cosa muy hereje y es que había como un saloncito que era como el oratorio, entonces nadie entraba a orar y yo, déjenos hacer un camerino ahí, pues hagamos un camerino ahí y sacamos las cosas del oratorio y ya es el salón de teatro pues ahí en la cárcel. Primero, y segundo, bueno, yo tengo que pedir perdón todos los días. Porque yo no puedo llevar al otro a un lugar al que yo no he ido. Entonces yo todo el tiempo tengo que estar ejercitando el perdón, que es muy complejo. Estábamos en un campamento de paz la semana pasada en Sucre con niños y niñas que habían sido particularmente tocados por el conflicto y yo cuando vi uno de los profes me acordé de una persona que me hizo mucho daño hace mucho tiempo, pero daño, duro, me volvió nada pues. Y era igualito, pues era igualito. Era Libra y todo. Pues yo le pregunté el signo, era Libra, y es impresionante, es que es igual, y hablaban igual y todo. Entonces un día los niños se acostaron y yo le dije, es muy raro lo que te voy a pedir, pero no nos conocemos, es la primera vez, pero yo en vos veo el gesto del victimario y, o sea, me tenés conmovido, no soy capaz de hablarte. Usted me deja, yo simbólicamente le pido perdón. Y ese para mí fue como un momento de justicia restaurativa, sin haber hecho la guerra, pues, pero también yo me tengo que sentar cara a cara a hablar con víctimas y con victimarios de mi propia vida, para que cuando les diga a ellos perdón no suene a consejo moral que no sirve, sino a una vida ejercitada que inspira. Como eso. ¿Por qué pedirle perdón al victimario? Yo necesitaba pedirle perdón a él, no sé, yo tenía como esa necesidad expresiva, como que, aunque sí, probablemente uno se victimiza siendo la víctima y se termina victimizando más, pero en ese caso yo sentía la necesidad de pedirle perdón a él, aunque sí, él me hizo mucho daño. Y con las gracias, ¿cómo es? ¿Cómo opera? O sea, agradecer lo que, la transformación, el proceso, que estén vivos. Sí. Cuando yo entregué la tesis de grado con este tema, del pregrado en teatro, el jurado me puso 4,5, porque yo en las conclusiones puse que una conclusión era agradecer. Y el jurado me dijo, no, eso no puede ser una conclusión porque no es medible, no es no sé qué. Ay, ¿qué tal? Y no me pude ganar la beca de la maestría por eso, qué rabia. El caso fue que, pero ya lo perdoné también. El caso es que la gratitud es hermana o prima del perdón y aparece por ahí, pero todo siempre en signos de puntuación, o sea, no le podemos poner al perdón un punto final, tal vez unos puntos suspensivos, o lo ponemos de una vez entre signos de interrogación, y la gratitud también. Pues a mí me cuesta mucho ponerle punto final a la gratitud, más bien la gratitud por el perdón todavía la pongo entre signos de interrogación. Te agradezco, voy a pensar si te agradezco.